Listo, estamos transmitiendo y también grabando. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra transmisión en vivo. Hoy es lunes 9 de marzo del 2020. Son las 7:04. Hola Angelou, ¿cómo estás Ángela? Bienvenida. Qué alegría verte por acá. El tema de nuestra transmisión de hoy es claves para un puerperio feliz. Primero que nada podemos comenzar hablando de qué es el puerperio. Algunas personas a lo mejor no están familiarizadas con el término. Es este periodo de vuelta a la normalidad, este periodo posterior al parto, donde la mujer se ve confrontada con varias cosas. Uno, en el caso de las madres primerizas, con un nuevo estatus, ¿ok? De no ser madre a ser madre. O sea, de haber sido gestante a ser ahora madre. Tener un bebé, un ser allí que es su responsabilidad, que es como una especie de extensión de sí misma. Quienes me están escuchando y son madres saben a lo que me refiero. Un regreso a la estabilidad de estas hormonas que tuvieron que estar allí presentes y presentes de una manera especial en la gestación, en la formación y el desarrollo del bebé, para la producción de leche materna y para todo el proceso fisiológico que se requería, tanto en la gestación como en lo que venía a ser el proceso del parto. Entonces están este montón de hormonas también allí como una especie de cóctel, volviendo a su normalidad y también a su normalidad relativa, porque hay otra alteración hormonal que es justamente para establecer el vínculo entre la madre y el bebé y garantizar una lactancia materna exitosa. Además de eso, tenemos también en este periodo el retorno del cuerpo a su estatus o a su estado anterior a la gestación. El útero empieza a volver a su sitio, los demás órganos que se han removido de cierta manera para dar cabida al espacio que requería el útero como tal, valga la redundancia, y el bebé dentro de él, su gestación, empieza todo a volver a la normalidad. Es la misma piel que se ha extendido un poco porque el, el tamaño del útero se ha incrementado, y muchísimos otros cambios más. Este periodo, como ya estamos viendo, lo que tiene, lo que lo contiene, son cambios y más cambios. Y cambios y retorno posterior a cambios también. Entonces es algo bastante confuso, es algo bastante... las mujeres que lo han vivido y que lo están viviendo saben que es un periodo bien especial, en el buen sentido, pero también en un sentido de, de, de una especie de incertidumbre, de una especie de crisis, muchas crisis se dan en este periodo. Hay personas siempre me preguntan cuánto dura el puerperio. Se contempla que un puerperio está aproximadamente entre los 18 a 24 meses, incluso puede extenderse hasta los 3 años. ¿De qué depende que sea más o sea menos el tiempo? Porque esto no tiene así una manera de contabilizarse. Ninguna mujer es igual que otra, ningún embarazo es igual que otra. Cada mujer tiene su propia historia, cada mujer tiene sus propias condiciones físicas, sus propias condiciones fisiológicas y por supuesto psicológicas. Su propia historia, me refiero también a el cómo fue su infancia, el cómo fue la relación con su madre. Entonces todo esto está vinculado. Vamos a ir explicándolo poco a poco. Entonces, ¿de qué depende? Que sea menos tiempo, menos de 2 años, 2 años o un poco más. Depende de justamente las cosas que vamos a hablar aquí, de estas claves que vamos a mencionar acá, de las condiciones en que la mujer se sienta en este periodo. Si una mujer siente muchísima contención y apoyo, por supuesto que el proceso no solamente, porque no es tanto medir el tiempo, sino es esencialmente saber cómo se percibió. Esto no es una cuestión de cronómetro, esto no es una cuestión de calendario, es una cuestión de sensaciones, es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de procesos personales a nivel psicológico, a nivel
físico, bueno, en muchos niveles, incluso la vida sexual también se ve confrontada a una crisis, a ciertos cambios y todo esto va allí. Como si fuera poco, como para eh, complicarlo un poquito más, en muchos casos, no estoy refiriéndome a que el puerperio es un proceso complicado per se. El puerperio puede ser un proceso muy hermoso, un proceso de mucho crecimiento, de mucha autoexploración, pero en muchos casos se tiende a vivir en, en el, en el sentido de crisis, en el sentido de, o podríamos decir de la óptica de la complicación, para explicarlo mejor, justamente porque son procesos que se viven, que están sostenidos sobre todo esto que estamos mencionando antes, sobre una historia personal, sobre procesos personales vividos justamente en esa gestación, en ese parto y por supuesto en ese posparto, y sobre también la seguridad emocional que tenga esta persona que depende al mismo tiempo de esta contención que se tenga o no. Entonces por eso es importantísimo el tema. Porque cuando hablamos de puerperio lo hablamos como algo, o sea, no sé si ustedes tienen la percepción, pero yo siento que siempre que tocamos el tema puerperio, en todos los sitios donde se habla, por lo menos en mi experiencia, se habla como algo sagrado, porque realmente lo es. Y es algo realmente vital. Muchas de las cosas que suelo ver en mi campo profesional, en mi área de trabajo, son las crisis de pareja, que son las crisis familiares, que son incluso los problemas con la crianza de los niños, están vinculados de una manera tremenda a este puerperio, a cómo se ha vivido y a los aspectos que contempla el, el puerperio y todo el sentir de la persona, de la díada, que ahora se convierte en tríada, que es una de las cosas que vamos a tomar en cuenta para desarrollar las recomendaciones que queremos dar como claves para un puerperio feliz. Yo le puse feliz al título porque se supone que es un puerperio lo más llevadero posible, ¿no? No estamos aquí estereotipando nada, no estamos hablando, comparando un proceso con el otro, no, tampoco estamos ofreciendo fórmulas mágicas, esto no es un taller, esto no es una cátedra, esto es sencillamente la transmisión en vivo, donde la idea es desarrollar temas, dar ciertas sugerencias según nuestra experiencia, tanto personal como profesional, y por supuesto atender algunas de las consultas que puedan tener. Yo siempre pongo en los carteles, y esta vez también lo hice, que pueden hacer sus consultas previas a mi correo. Algunas veces he recibido, no muchas, me gustaría que fuera más, pero bueno, hay que tener paciencia y poco a poco. En esta ocasión no recibí ninguna consulta previa por el correo. Entonces voy a ir desarrollando y si alguien tiene alguna consulta, la vamos atendiendo en el transcurso de la transmisión. No siempre puedo atender todas las consultas, no es que no atienda consultas, pero ha pasado que en algunos casos, por ejemplo, estoy hablando de lactancia y hacen consultas que se van mucho del tema. Entonces yo trato de traerlo un poco, porque siempre está vinculado, nunca está desvinculado, pero trato de tampoco de desviarme tanto, porque aparte que el tiempo eh, hay que aprovecharlo, una hora no siempre es suficiente tiempo, no tengo un apoyo de una presentación y material audiovisual, y también es justamente para que nos mantengamos en la línea, ¿no? Del tema a tratar. Hola, Carol Violencia, hola, bienvenida. Bienvenidos todos los que se han ido uniendo, ¿ok? Entonces, ya hemos definido de una manera práctica, sencilla, sin mucha terminología, sin mucha complicación, lo que viene a ser el puerperio, el tiempo que se viene a vivir. Entonces vamos a empezar a desglosar algunas cosas importantes. ¿Qué son? Primero que nada, para entender... se me iba a decir algo y me fui un poquito para otro lado. Como si fuera poco, entonces también existe un puerperio masculino. ¿Y qué pasa aquí? Que se supone que la pareja que ha concebido el bebé, ambos son corresponsables y ambos son parte de todo el proceso de concepción, después la gestación, el parto y luego el posparto. Se supone que la pareja debe ser el principal soporte emocional, el principal, eh, eh, la principal contención, el principal apoyo. Y como yo le llamo en uno de los capítulos del libro Una nueva paternidad, esa especie de bastión emocional, esa especie, no sé, bastión literal emocional, una especie de,
metafóricamente un bastión, que es esta parte frontal, que es como que para separar la parte sagrada, que en este caso sería la madre y el bebé, su lactancia y todo el proceso de vinculación, del mundo exterior. Entonces, separar y proteger. El bastión es el que recibe los ataques del enemigo. Es metafórico esto del bastión emocional, pero es muy importante esta imagen para entender un poco. ¿Por qué me refiero a ataques? Porque no es que siempre en el puerperio se reciban ataques en el sentido literal de la palabra, ¿no? Que siempre tengamos enemigos alrededor tratando de hacernos daño. Muchas madres perciben así su proceso justamente porque la parte instintiva de protección la pone alerta y empieza a ver, pasa en cualquier mamífero, empezamos a ver, empieza a ver la mujer en cualquier situación irregular alrededor como una amenaza hacia la cría y hacia ese vínculo que tiene ella con la cría. Entonces está más a la defensiva. La diferencia entre la mujer humana y la madre mamífera de otra especie es que la mujer humana está atada a reglamento social, a parámetros sociales, también, valga la redundancia también, y a limitaciones establecidas por los vínculos con la familia, por los roles que ejercen ciertos miembros del clan cercano. Entonces, la mujer humana, a diferencia de la mamífera de otra especie, suele verse enfrentada con el deseo de gruñir cuando siente una invasión hacia su bebé y ella, pero su parte racional, su neocórtex, da otra orden contraria a la parte instintiva de que debes quedarse callada, tranquila y obedecer porque seguramente la persona que está invadiendo, entre comillas, el espacio, puede ser la madre de esta misma, puede ser el padre de esta misma, puede ser la madre de su pareja, el padre de su pareja, demás familiares, un especialista, un ginecólogo, un pediatra, una enfermera, un vecino, una persona que se encuentra en la calle, que vienen entonces a hacer opiniones, a hacer acusaciones, a invadir literalmente, porque por ejemplo vienen y quieren cargar el bebé. Yo siempre, cuando las mamás me consultan este tipo de cosas, o sea, me consultan, por ejemplo, que si es normal que ellas sientan molestia de que, por ejemplo, su propia madre le quiera cargar al bebé, ella no quiere que lo cargue nadie. Yo le digo, bueno, para que lo entiendas, invita a alguien a que le trate de quitar el bebé a una gorila recién dada a luz. Una gorila recién dada a luz, si siente que alguien le quiere quitar su bebé, va a atacar, se va a defender. Lo mismo una loba, lo mismo una tigra, lo mismo una perra, lo mismo una gata. Quizá la perra y la gata, que son animales domésticos que están dentro del hogar, hagan cierta excepción con determinadas personas, sin embargo, siempre van a tener este recelo y esta necesidad. Y de hecho, si le quitan la cría mucho tiempo, incluso la pueden rechazar porque se interrumpe el vínculo biológico. Lo mismo pasa con la mujer humana. ¿Y qué pasa con la mujer humana en el sistema convencional? Que los bebés son separados de la madre. En los hospitales, en las maternidades, en las clínicas privadas incluso, que yo digo incluso porque no hay diferencia, lo único es que son pagas. Quizá algunas cosas en tecnología, en avance, qué sé yo, pero es lo mismo. Es un sistema deshumanizado, es un sistema sin pecar de exagerado, desnaturalizado, o sea, de verdad desconectado de lo natural. Entonces se aleja al bebé de la madre mucho tiempo, en muchos casos hasta 12 horas o hasta más. Yo conozco casos que mucho más de 12 horas. Y por supuesto aquí se ve un proceso de interrupción del vínculo a establecerse entre la madre y el bebé. Entonces, es un poco para ir entendiendo parte de lo que pasa en el puerperio. La mujer y su cría necesitan estar mucho tiempo juntos, mucho tiempo contacto piel con piel, oliéndose, reconociéndose, porque el bebé dentro del útero conoce a madre, la huele, el líquido amniótico huele a ella, la escucha, su latido del corazón, su respiración, su voz, la siente. Hay una conexión allí, no solamente a través del cordón física, sino también otro tipo de conexión que podemos hablar un poquito más tarde, explicar un poquito más, y que no es una cosa inventada, alucinada por mí, sino que tiene mucho sustento y hay mucho material compilado en referencia a eso, pero vamos más tarde con esta parte para no oírnos, ¿no? Entonces el bebé y la madre se están reconociendo y necesitan esa cercanía, ese contacto. Y el entorno
no contribuye a ese contagio. Se empieza a separar, en el sistema hospitalario se separa la madre y el bebé, después la madre va a casa, los permisos postnatales no siempre son suficientemente extensibles, no todos los países cuentan con permisos postnatales acorde con esta parte biológica, con esta necesidad de vinculación. Además, también está la parte de la exigencia. Entonces, esta madre de repente es una persona muy productiva a nivel profesional y tiene este conflicto entre la madre que quiere amamantar y cuidar al bebé y la madre que necesita reintegrarse, y todo esto también hace mella. Y, como si fuera poco, todas las personas empiezan a opinar. Entonces, el pediatra eh, difícilmente conseguimos un pediatra que tenga esta información bien clara de la importancia del vínculo, la importancia del apego. Cada vez son más, eso sí, hay que hacer justicia a la verdad, pero seguimos siendo deficientes en ese sentido. Entonces, muchos pediatras también recomiendan ponerlo en la cama aparte para que no se acostumbre al contacto y que se den unas recomendaciones absurdas. Incluso hay tanta desinformación que llegan al extremo en muchos casos de interrumpir la lactancia y recomendar la ingesta de alimentación complementaria antes de los 6 meses, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, mínimo lactancia exclusiva 6 meses. Pasan por encima de eso. Entonces, igual pasan por encima eh, del vínculo, o no les importa, o no saben sobre el vínculo. Y yo no estoy aquí haciendo ninguna acusación. Como sabe la gente que me conoce, estoy totalmente convencido de que habemos muchísimos profesionales de muchísimas áreas que no, en algún momento nos hemos dado la oportunidad de actualizarnos, de permitirnos cambiar nuestro paradigma con respecto a donde nos hemos formado, pero muchos no. Entonces hay pediatras, así como hay pediatras que se han empoderado, que se han especializado en lactancia, que se han especializado en vínculo de apego, hay muchísimos profesionales que no. Entonces empiezan a atacar, a hacer recomendaciones que ya ustedes, si han visto otras transmisiones, saben que incluso hemos comentado con consultas que nos hacen o consultas que hacen en otras páginas que yo he logrado leer, donde estos profesionales hacen unas recomendaciones que uno las lee y de verdad que asusta. Entonces, este tipo de intervención de parte de profesionales es muy importante mencionarlas porque el profesional tiene una investidura de su título, de su sapiencia, de su experiencia, el rol que ejerce, y todo lo que dice a veces es santa palabra para los padres. Y si estas recomendaciones no están actualizadas, no están vinculadas a la teoría del apego, a lo que se sabe ya desde hace muchísimo tiempo de la importancia del vínculo, del piel con piel, madre con bebé, del bonding, de la lactancia materna, del colecho y del puerperio. Del puerperio prácticamente ni se habla. ¿Cuántas de ustedes han estado en su consulta ginecobstétrica y han escuchado sobre el puerperio en toda la evaluación que se hace? O en todos los cursos prenatales. Obviamente sí, en los cursos prenatales se suele mencionar cosas importantes y hay cursos muy completos, hay cursos que también son un poco eh, limitados y enfocados solamente al parto y dejan por fuera este tema que es tan vital. Pues, ¿qué pasa con el puerperio? Que la mujer quizás se ha preparado muy bien para su parto, quizás se ha preparado muy bien para manejar todo hasta allí, pero después allí queda como en el limbo. La mujer y el hombre, o sea, la tríada, la díada, perdón, antes, porque el bebé eh, lo que necesita es ser protegido y está allí para que se le atienda. Entonces la díada y su entorno que quedan allí como que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y si no se les ha hablado de puerperio, si no han aprendido eso, si no se han preparado para lo que viene, por lo menos en teoría, entonces es más difícil, porque todo esto que llega nos agarra así como que, wow. Entonces vamos a pedir opinión a los especialistas que están igual de desinformados o desinformados a su manera y nos confundimos más. Entonces por eso no es raro que veamos a una mujer en el puerperio desesperada, angustiada. A veces no lo dice y a veces incluso no lo aparenta. Por eso la línea entre lo que se conoce como el baby blues, que es este periodo de tristeza, de down, que justamente tiene que ver con el, el cóctel hormonal del que les hablé al principio, y con este mismo proceso de adaptación y de asimilación de cosas, entre ese baby blues y una depresión postparto, la línea es exageradamente delgada, prácticamente invisible. Muchas mujeres con depresión postparto ni siquiera el entorno se da cuenta que está esta mujer en una depresión.
Y hay casos de casos. Yo de hecho en Caracas llegué a tener en una ocasión una paciente en la terapia que me fue referida con una depresión postparto que se había extendido por 5 años. La pediatra que me la refirió no podía creerlo porque clínicamente no es muy, muy, muy raro, es prácticamente muy difícil y prácticamente imposible esto, que alguien pueda soportar 5 años en una depresión lineal. Y era una depresión postparto, todos los síntomas eran de una depresión postparto. Entonces lo que había ahí era un proceso no cerrado de duelo bien grande, con un precedente también allí importante, pero se puede dar este caso. O sea, cito este caso porque es algo que parece raro, pero que se puede dar. Entonces, esta persona, gracias al cielo, en estos 5 años, a pesar de que vivió cosas difíciles, no colapsó, porque hay personas que con una depresión postparto han colapsado. Y la depresión postparto puede llevar incluso al suicidio, puede llevar a la madre a hacerle daño a su cría, puede llevar a la madre a hacer ciertas cosas que después la sociedad juzga. Entonces tenemos una sociedad incoherente que no se informa, que no se actualiza, con muchos profesionales que no se actualizan, que no comprenden estos procesos. Y entonces esta misma sociedad condena a la madre que, por ejemplo, va y deja al bebé por allí en una caja, y entonces es una mala madre, es una mala mujer, y nadie, como nadie está en sus zapatos, nadie comprende todo lo que ha tenido que vivir esa mujer para tomar una decisión como esa. Y justamente tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Por eso esto no es cualquier tema, por eso este tema es tan importante, tan crucial. Y por eso, igual que todos los temas que hemos citado, que hacemos la acotación de que son temas muy importantes, muy relevantes, siempre vamos a estar repitiendo. O sea, periódicamente vamos a estar haciendo, eh, retomando estos temas que son tan vitales, porque aparte son temas que tienen mucho para desarrollar y entonces en una hora es muy difícil. Tratamos de condensarlo lo más posible. Entonces, comprendiendo esto, ya podemos entender un poco justamente el meollo del asunto, que es si esta mujer en puerperio, aparte de tener este retorno de las hormonas a su lugar, este retorno de su cuerpo a su lugar, este reasimilarse ella físicamente, corporalmente y también psicológicamente, con los sentires de la maternidad que son distintos. Ojo, había dicho hace rato que en una mamá primigesta, en una primera maternidad, puede ser confuso, pero también en una segunda. O sea, también una mamá que haya tenido otro bebé y vuelva a tener otro parto, eh, puede ser diferente porque ya tiene un proceso vivido anteriormente, pero eso no quiere decir que no pueda vivir un puerperio difícil en la segunda ocasión. De hecho, el puerperio primero no tiene por qué ser exactamente igual al segundo y así sea en tercero lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Igual que ningún embarazo es similar al anterior, ningún parto es similar al anterior. Quizá haya ciertas similitudes en algunas personas, ¿no? Los partos han sido de cierto modo parecidos, pero si alguien tiene aquí 2, 3 niños, que lo corrobore. Y por supuesto, ningún puerperio es similar al anterior, ninguna lactancia es similar al anterior, ningún niño es igual al otro. Incluso si son gemelos y vienen en el mismo parto, los niños son diferentes. Entonces, cada proceso es único. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Entonces, si no hay contención, si está todo este revoltijo hormonal y físico y este replantearme a mí misma, que tiene la madre, como mujer, como hija, porque eso es algo que tenemos que enfatizar mucho. En el puerperio está el comprenderme a mí como mujer, o sea, me refiero a la madre, comprenderme a mí como mujer, como madre, ahora una mujer que no tenía, entonces ahora tengo este ser que viene a través de mí, lo tengo allí, es mi responsabilidad, tengo que atenderle, pero yo también estoy como con una herida abierta, de repente se abre en el mismo embarazo y en el parto, que hay como una explosión, como Laura Goodman lo describe muy hermoso en su libro La maternidad y el encuentro con la propia sombra, que lo recomiendo ampliamente para entender todo lo que tiene que ver con el puerperio, muy bien planteado. O sea, para mí es mi libro favorito de Laura Goodman, y lo recomiendo. Siempre le digo a las mamás gestantes y en posparto que lo lean obligatorio. Obligatorio en el buen sentido, no impuesto, ¿sí? este, Hay como una especie de explosión y en esta explosión es como que salen cosas, como que un volcán estalla y salen cosas que estaban guardadas en lo más profundo de su psique, en lo más profundo, en ese saquito donde se guardan todas las sombras, todas las cosas que se han reprimido desde que la mujer es muy pequeña.
Y al salir todas estas cosas, todas estas sombras, salen muchas situaciones emocionalmente, del punto de vista emocional, de su propio nacimiento, de su propia gestación, cuando ella estaba en el vientre de su madre, de su propio posparto, de si fue amamantada o cómo fue amamantada, incluso cómo se sintió su madre, eh, si fue contenida ella como bebé, si se la atendió cuando lloraba, si su madre estaba feliz con tenerla. No quiere decir que si no estaba feliz con tenerla a ella, es que no la quería, sino que también estaba con sus propios procesos y así. Entonces esta madre también se ve confrontada con estas, incluso algunas memorias de las cosas que vivió su mamá, están presentes en ella a nivel celular y hay como un choque de sensaciones y sentimientos. Es algo muy, las mujeres con las que yo trabajo este tema, con las que desglosamos y profundizamos, incluida mi compañera Janet, mi esposa, este, muchas veces lo describen como una crisis, o sea, como, me acuerdo que Janet me hacía una metáfora, una analogía con muchas voces a su alrededor de su cabeza, y ella así como en las películas, esas escenas donde la persona oye voces y todas las imágenes se cuelan, algo así. Entonces, como hasta que llega un momento en que colapsa, que puede ser un estallido o una implosión, que sería también, de hecho sería el peor de los casos, porque por lo menos en el estallido habría una oportunidad de expresar y de drenar y liberar ese sentir, pero en la implosión muchas veces puede darse más bien un colapso. Entonces, en esta confusión, este torbellino, hay cosas confusas, no bien claras, ideas, voces, sentires, y están entremezclados entre eso que se sintió siendo bebé, entre todo lo que ha acumulado a nivel de su sexualidad, a nivel de su amarse a sí misma, su concepto sobre sí misma, su propia adolescencia, su menarquia, su desarrollo, su primera su introducción a la sexualidad, su conocerse sexualmente, todo, todo esto empieza y por supuesto, revuelto a su vez con este redescubrirse ahora, porque ahora tiene que replantearse también. Ahora siente otras cosas, está así absolutamente fijada en el bebé, en que debo contener, o más bien tiene una sensación que pasa muchas veces de no sentir aparentemente nada por el bebé y entonces tener una vocecita de culpa que le dice, oye, ¿qué pasa? Soy mala madre, no quiero a este bebé. Y resulta que ese sentir de aparentemente no sentir nada por el bebé, ligado con culpa, justamente suele ser una consecuencia de lo que dije anteriormente, de esta separación que se da. Es parecido a lo que pasa con esta gata, perra, loba, a la que se le quita el bebé, si es que lo pueden quitar, alejar de ella, y no permitir el vínculo. Entonces, en el caso de la otra mamífera de otra especie, ella rechaza al bebé literal. Incluso le puede hacer daño al bebé. En el caso de la mujer humana, entonces siente esta especie de rechazo inconsciente, pero entonces ligado con culpa porque se supone que debería querer al bebé. Esto, aparte, hay una situación bien especial que hay que mencionar de manera puntual, que es la cesárea. La cesárea bien sea una cesárea que se dio porque no hubo otra manera, el embarazo se complicó y hubo que recurrir a ella, una. Otra es la cesárea que prácticamente te llevan obligatoriamente allí, porque hay médicos, no lo vamos a mentir acá, hay médicos ginecobstetras, médicos y médicas cesaristas que te llevan como engañada, como oveja al matadero, a la cesárea, a veces disimulando que te van a garantizar un parto respetado, que te van a... Eva, Eva, teléfono, mami. Eh, Perdón, esta es parte de... que te van a garantizar el parto humanizado, el parto respetado y te terminan llevando a cesárea, o incluso la cesárea planificada, la cesárea que es elegida por la misma madre. En todos estos, en todas estas maneras en que puede darse la cesárea, hay algo que no debemos obviar. Si la cesárea se dio porque no había otra, o sea, se complicó el parto,
y hubo que recurrir a ella, hay una parte de la mujer, una parte muy, muy interna, muy profunda de la mujer, que entra en conflicto. Se siente, se suele sentir como que no pudo completarse en su parto, como que no pudo cumplir. En muchos casos ellas lo perciben así. Entonces, a veces incluso el conflicto es con su propia feminidad, con su propio poder como mujer. Y entonces eso se va traduciendo en culpa, en angustia, y la cesárea tiene algo que entonces ahí se viene la anestesia y viene cuando se anestesia el cuerpo, se da una interrupción de ciertos procesos hormonales, de esta vinculación de la que estamos hablando, y hay cosas allí que tienden a ser confusas. Y esto, por supuesto, influye negativamente en el vínculo mamá-bebé. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. En el segundo caso que cité de la cesárea, que es la madre que es llevada así como al matadero, y si lo hace, y pasa muchísimo, que me perdone alguien, se siente ofendido con esta, pero es que no podemos mentirnos, pasa muchísimo. También, obviamente, también hay un conflicto terrible y peor aún, porque entonces la mujer, aparte de este conflicto que tiene con ella misma, está el cuestionarse por qué me dejé, porque a veces después que que tienen al bebé, empiezan a investigar y buscan información y empiezan a sentirse como que yo pude hacerlo y por qué me fui con este médico, por qué me dejé llevar y por qué hice caso, y tú acusar a la pareja, tú me dijiste que le hiciera caso al doctor y ese es un conflicto tremendo. Y en el tercer caso, que es de la cesárea elegida, la mamá que decide por lo que ella quiere, es una decisión respetable. Yo quiero tener cesárea porque me parece que me aseguro, porque me parece que tal cosa, porque yo quiero que sea tal fecha, por lo que sea. Es una decisión respetable. Pero ¿qué pasa? Cuando es decidida, está decidida desde la parte lógica, racional. Pero hay una parte instintiva, una parte mamífera, una parte muy interna dentro de esta mujer que no está de acuerdo. Por mucho que ella sí esté de acuerdo y tenga todos los parámetros a favor de su decisión, hay una parte de ella que no está de acuerdo, una parte de ella que no se perdona eso. Y hay un conflicto muy interno, y eso pasa a nivel inconsciente, entre esa parte mamífera, entre esa parte primal y la parte lógica que decidió tener cesárea. Ese conflicto también suele tener consecuencias que repercuten en el puerperio, y este conflicto se da en todos los tres casos. Pasa que lo dejé para el tercer caso, donde la cesárea es elegida, porque es como que la única parte que sería allí como puntual, ¿no? Si una cesárea es elegida es porque esta mujer está segura y averiguado y está convencida que la cesárea es lo que le conviene a ella, pero una parte de ella no lo acepta. Entonces, en el integrarse al vincularse con el bebé, incluso en el decidir si dar lactancia o no, esto influye. Y muchas veces estas mamás que después incluso también deciden no lactar y piensan que esta decisión es algo tomado. No estoy diciendo que si deciden no lactar es una mala decisión. Yo soy lactivista al 1000%, pero también soy respetuoso de todas las decisiones y los procesos humanos y creo en la universalidad, creo en la capacidad de elegir y en el derecho a elegir. Lo que sí siempre procuro hacer, dejar claro, es que no es lo mismo elegir desde el engaño, desde alguien que nos ha confundido y nos ha dicho que hay una única opción y esa única opción es la que terminamos eligiendo y resulta que hay otras opciones. ¿Qué es lo que pasa con los cesaristas, estos que te venden el paquete y no te hablan de las otras alternativas? O incluso puede pasar, sí puede pasar, con el otro extremo del parto humanizado, donde nos vamos solamente a lo sagrado del parto y descartamos las otras opciones. No quiere decir que cuando estamos haciendo un prenatal enfocado en parto humanizado, tenemos que recomendar la cesárea, pero sí deberíamos todos poner en claro de que cualquier alternativa, cualquier decisión es respetable. Y dar la información sobre todas las opciones, porque eso es lo lógico, eso es lo más ético que podríamos hacer. Lamentablemente hay extremos y en ambos extremos, en los extremos muy extremos de ambos lados, esto no se da de esta manera. Entonces, como estaba diciendo, una cosa es decidir desde muchas opciones, pero sin embargo, a pesar de que yo pueda tener mucho convencimiento sobre lo que estoy decidiendo, no puedo olvidar que hay una parte instintiva mía que quisiera hacer las cosas de manera instintiva. Y esa parte es muy inconsciente, está muy escondido. Entonces, hay un conflicto que se da por allí que no terminamos de entender. Y muchas veces este conflicto repercute en nuestras decisiones en cuanto a la lactancia,
entre nuestras decisiones en cuanto al colecho, en nuestras decisiones en cuanto a la crianza y en muchas cosas que queremos hacer de una manera, pero es como que lo racional lucha contra lo instintivo. Entonces queremos cargar al bebé, queremos abrazar al bebé, pero una parte dice que no, porque entonces el especialista dice que se va a malcriar, que no sé qué más, que esto, que se va a vincular a mí para siempre y va a ser dependiente de mí emocionalmente. Entonces tenemos ese conflicto y ese conflicto genera muchos problemas. Complica mucho más lo que ya viene a ser un reconocernos, un replantearnos en la vida, un redescubrirnos. Entonces se hace todo y eso muchas veces lleva a este colapso del que hablo cuando me refiero al puerperio. Por eso es que el puerperio es algo tan infinito, tan difícil de etiquetar, de esquematizar, de sectorizar. Es difícil de explicar, es difícil de entender. Teóricamente se puede comprender muy bien, pero viviéndolo es difícil de entender, es difícil de integrarlo a mí y de integrarme yo a él. ¿Y por qué me refiero a mí, que soy hombre, cuando digo, primero que a veces hago la analogía, porque para mí el sentir, lo que pasa a través de la madre, para mí es algo natural y pido disculpas si puedo pecar de, de flexible, no sé, pero en mi caso soy dula, entonces he tenido que hacer un trabajo, un proceso con mi femenino y justamente no solamente es la formación como dula, sino mi desempeño, mi trabajo, en que me permite conectarme con todos estos procesos y me permite sentirme parte de. Entonces puedo acompañar a alguien desde la fusión emocional, entonces podría decir que siento lo que pasa allí. Pero obviamente mis procesos son diferentes como hombre, como persona, como individuo, pero, aclaro, el hombre, el padre también vive un puerperio, diferente obviamente. El padre no sale embarazado. El padre no sufre estos procesos fisiológicos, aunque sí algunos, como los antojos, por ejemplo, pueden darse en él. Pero no tiene estos cambios hormonales, no tiene un bebé dentro creciendo, no se mueven sus órganos, no pare, pero sí, cuando llega el contacto con su paternidad, que muchas veces a veces se da desde el embarazo, desde la concepción, mucho antes también, hay papás que desde antes de gestar ya están súper conectados, pero la mayoría se conecta es cuando tiene contacto con el bebé físico. En lo que toca con el bebé, que en lo que lo carga, lo abraza, siente, ¡pum! Ocurre como una explosión dentro de él. No sé si describirlo, si en todos pasará se verá como una explosión, quizá en algunos sea como una implosión, pero siempre es un proceso, es algo que se destapa, algo que nace. Entonces yo no pretendo generalizar, ¿no? No estoy tratando, todo lo que estoy hablando es para hacer entender la idea, para tratar de explicarme, pero cada quien puede sentirlo distinto. Pero siempre hay un proceso donde se mueven cosas, se abren cosas y pasa algo parecido con la mujer, que es que se destapa una especie de compuerta donde hay cosas guardadas. Y esas cosas guardadas también tienen que ver con cómo fuimos contenidos, con si fuimos maternados o no, con si nos dieron lactancia o no, cuánto tiempo, cómo, con si nos cargaron, nos abrazaron, colecharon con nosotros, todo eso se viene. Por eso es que tantos padres entran en conflicto con su pareja y con su bebé. Es obvio, inconsciente, porque puede ser un muy buen hombre, muy buen padre, estar feliz con el nacimiento de su bebé y querer la cría, pero una parte de este hombre empieza a sentir celos. Entonces empieza a sentirse como desplazado, empieza a reclamar la vuelta a la vida sexual, casi que de inmediato en algunos casos, y como una cosa así como que si no pasa, yo me muero o yo busco a alguien más. Esto son cosas que dicen algunos hombres en esta situación. Y entonces, si lo vemos desde afuera, podemos decir, oye, qué hombre tan insensible, qué desgraciado, qué machista, o sea, pero nadie, o sea, hay que estar en los zapatos de esta persona para saber lo que está sintiendo. No, es muy fácil juzgar desde afuera. No estoy justificando a nadie, no estoy justificando ni tratando de defender a ninguna conducta, pero sí lo entiendo, porque lo he vivido también. Soy hombre y lo he vivido. Soy padre y sé lo que se siente allí, sé lo que es estar allí. El asunto está que dependiendo de cuánto, uno de qué tanto hayamos sido contenido o no en nuestra propia infancia, y otro de qué tanto nos permitamos
como redescubrirnos también en este proceso. En mi caso, por ejemplo, para citar algo personal, no me gusta hacerlo mucho, no porque me dé vergüenza hablar de mis cosas personales, al contrario, yo he hablado de temas personales en muchos conversatorios cuando sirven de ejemplo para explicar algo, sino porque me parece un poco egoico, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, para dar a entender un poco la idea, que fui un bebé poco maternado en algunos aspectos, o sea, no recibí lactancia casi prácticamente nada, muy poco, este, quizá la contención no fue la idónea, pero tuvo una ventaja que fue el colecho. Entonces, coleché hasta los 7 años con mis padres. Entonces, había como una especie de punto a favor en que podía quizás reclamar menos en cierta forma, pero igual sentí inconscientemente el mismo desplazamiento que sienten muchos hombres. Otros que han sido contenidos menos que mi persona pueden sentirse mucho más desplazados, entonces pueden ser vistos como personas muy egoístas. Aparte, que también se suelen infantilizar. Entonces llega la madre de este hombre y quiere intervenir y quiere dar consejo y a veces acusar compararse con la mamá del bebé que está en el pleno puerperio con toda la confusión, que no necesita eso, que lo que necesita es contención, apoyo, que la dejen tranquila, que no la molesten. Entonces llega esta mujer a invadir y este hombre, el hijo de la mujer, que está infantilizado, tiene todas estas sombras revueltas, y aparte está en un conflicto donde también él se siente desplazado y quiere que lo atiendan, empieza a invalidar a su pareja, diciendo, bueno, deja a mi madre, que mi madre es la abuela del bebé, déjala que intervenga, déjala que opine. Y no, eso no ayuda. No crean ustedes que es casual que la mayoría de las rupturas de parejas se dan justamente en el puerperio, después del puerperio. Estamos hablando de cifras estadísticas. Y la ruptura no quiere decir divorcio solamente. A veces la pareja sigue e incluso tiene otros hijos, pero se quiebra algo. Y es como que dejamos de ser ya personas que nos amamos para ser como una especie de compañeros que comparten el hogar, pero al mismo tiempo son como enemigos, ¿no? Entonces, estos quiebres vienen justamente por eso, porque no tenemos estos asuntos claros, no buscamos ayuda, porque una de las cosas a las que voy, una de las recomendaciones es buscar ayuda, buscar grupos. Buscar ayuda no quiere decir que siempre tengamos que acudir a un terapeuta, que siempre tengamos que acudir a un psicólogo, siempre tengamos que acudir a un especialista. A veces son grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son personas igual que nosotros que también tienen dudas, sensación de sentirse desplazados, infantilización, todo esto, pero que están conscientes de que necesitan no estar solos, de que tienen que estar con alguien que los pueda oír y comprender un poco. Entonces, lo que llamamos las tribus, grupos de mamás y papás que se reúnen en un parque de vez en cuando a conversar, que se reúnen, hacen un grupo de WhatsApp y intercambian. Aquí tenemos los grupos virtuales de Facebook, nuestra página La Crianza con Apego, mi forma de cambiar el mundo, eh, Crianza Respetuosa Perú, ay Dios mío, siempre los olvido, que son tantos. Pues ya los voy a ir nombrando. Crianza de Instinto, ¿no? Bueno, son tantos. Y hay en Perú, hay en Chile, hay en Argentina, hay en España. Entonces, por ejemplo, el grupo que hizo prenatal en una institución hace su grupo de WhatsApp, porque son mamás y papás que se conocieron allí. Un grupo que se conocieron en un conversatorio, como los que hacemos nosotros aquí en Lima, en el Reducto, que antes se hacían en el Parque del Este en Caracas, y en algún momento se van a volver a hacer allá. Se conocen allí, se dan los números de WhatsApp y hacen su grupo de WhatsApp. Las actividades que hacen ciertas instituciones, organizaciones, grupos virtuales, que hacen, por ejemplo, un taller, que hacen como Frida y su Lunar, que hacen los talleres una vez al mes aquí en Lima, en San Miguel. Entonces, las mamás van allá, entonces esa vez al mes se conocen, hacen un vínculo por WhatsApp. Eso ayuda. Eso ayuda. Ayuda muchísimo, muchísimo. Y es una de las cosas que tenemos que promover, la importancia de la tribu. No se puede criar solo. O sí, o sea, requerimos cierta intimidad para criar. Pues no podemos estar siempre solos, no es lo ideal aislarnos a menos que estemos demasiado seguros, demasiado bien contenidos entre nosotros, que sí pasa, si hay parejas que logran ese nivel. Y bueno, sin embargo,
Lo ideal sería que la pareja que logra ese nivel se vuelva también multiplicadora y se vuelva como una especie de orientadora de otras parejas. Sería lo ideal. Algunas parejas lo han hecho, algunas personas lo han hecho. Pero bueno, entonces el tema es que uno de los puntos claves para un puerperio feliz es el apoyo, o sea, la tribu. Otro es que el papá, en caso de que esté, se empodere, se permita sanar, se permita salir de esa infantilización, se permita ser consciente. Tenemos un grupo nosotros que es el grupo Círculo de Paternidades y Masculinidades. Se hace en Lima todos los segundos domingos del mes en el Parque Reducto número 2 a las 10 de la mañana. El domingo ayer hicimos el de este mes. Y en Caracas también se hace los segundos domingos del mes y se va a volver a hacer los segundos domingos del mes. Aquí tenemos para la tribu el conversatorio, que es el círculo de familias, que se hace los últimos domingos del mes a las 10 de la mañana en el Parque Reducto número 2 en Lima, Perú. Y también la lomita ya en el Parque del Este en Caracas. Y así muchas personas que están haciendo actividades, talleres, conversatorios, propuestas, de todo tipo. Entonces, hay espacios, los hay por allí esparcidos, algunos cobran algo, algunos aceptan donación amorosa, algunos son gratuitos, como los que hacemos en el Parque Reducto, pero hay espacios. Y es importante que se sepa que hay esos espacios, porque mucha gente necesita esos espacios y ni siquiera sabe que existen. Entonces, esa es una de las claves. Los papás, con el tema de la paternidad, bueno, tenemos el círculo de paternidades y masculinidades, que es uno de los espacios para contenernos y apoyarnos en ese sentido. Pero también pueden organizarse los papás de cualquier área, cualquier país, cualquier ciudad y hacer sus pequeños grupos. No requiere tanta cosa. Yo voy a montar en el grupo de YouTube, perdón, en la página de YouTube, la cuenta de YouTube, perdón, dependiente de Eva, que tiene un poco más malestar. En la cuenta de YouTube voy a montar un video de cómo, ya lo estaba haciendo, pasa que estaba viendo si recibo una ayuda para editar, yo no sé editar, pero bueno, ya va a salir allí, lo que importante es el amor que se le ponga. De cómo hacer los círculos de hombres, de cómo hacer los círculos de paternidades para que cualquiera lo haga, porque no es algo que se puede hacer, lo que hay que tener son las ganas. Algunas recomendaciones se pueden dar las personas que ya lo han hecho previamente y eso nos va a ayudar un poco como que a conseguirle forma, a activar esa forma, pero el círculo de por sí va a generar igual las madres. Círculo de mujeres que se pueden organizar en cualquier parte. Lo que es sencillo, justamente se acaba de unir Frida y su Lunar, que hace sus círculos de mujeres, de mamás, en San Miguel, en su espacio. La pueden buscar en Instagram, Frida y su Lunar. Ponen unas esteras, se ponen a sus bebés allí, los sueltan para que jueguen, se ponen ellas alrededor y empiezan a conversar y aprenden o desaprenden. Pueden recibir el apoyo de un especialista. Yo he estado en los círculos de mujeres no, pero sí en los talleres de Freso Lunar, entonces voy como especialista a aclarar preguntas y cosas, y puede ser también un día que no se haga con especialistas, sino que las mujeres sencillamente se compartan su experiencia, se escuchen mutuamente y se apoyen y se abracen. Entonces, esos espacios son claves, son fundamentales. Otra cosa que requerimos, que deberíamos tener como un norte, es que la familia también se empodere. Por eso es que estos círculos los hacemos. O sea, cuando alguien me pregunta, ¿cómo haces para pasar más de 10 años haciendo círculos y no cansarte? Justamente porque creo en esto y porque sé lo importante que es y porque cada vez que veo los resultados que se dan, cómo las familias se empoderan. ¿Saben qué es lindo? Ver a la familia entera empoderarse. Que haya abuelas, por ejemplo, que defiendan la lactancia, que defiendan la crianza respetuosa, que apoyen a sus hijos, que apoyen a sus yernas, nueras, perdón, o yernos, que comprendan que son abuelas, no madres, que no deben pasar por encima de sus hijos en la crianza. Eso se va dando es cuando la gente se va empoderando, se va permitiendo empoderarse. Entonces estos grupos son importantísimos para esa función. No podemos esperar que se empodere desde arriba, que sea el Estado el que imponga, porque al Estado no le interesa que la gente se empodere, que sea claro de donde venga, que nadie me venga a mí con discursos políticos, porque no, ahora sí hay una política que están haciendo, que va, que es inevitable que se termine de imponer la política de la empatía, que justamente el hecho de criar con amor a nuestros hijos es lo que va a garantizar que esto
sea inevitable que se termine imponiendo unas políticas justas y que las personas estén abocadas a eso, al servir y al bien de la humanidad. Pero bueno, para allá vamos. Estamos ya haciendo trabajo de hormiguitas, que es este. Recomendar la crianza con amor, recomendar el colecho, recomendar la lactancia, recomendar la empatía y el respeto de unos a otros. Pensemos como pensemos y tengamos el criterio que tengamos. Todos somos uno, no se nos olvide. Hola Frida, y abrazo para ti también. Saludos a todos los que se han, todas y todas los que, las que se han unido aquí en la transmisión. Entonces, otra clave para el puerperio feliz. No ponerle feliz, no ponerle un puerperio pleno, pues. Un puerperio integral, donde esté todo en equilibrio, un puerperio equilibrado. Es aparte del tema del empoderamiento, aparte del apoyo y la contención, es justamente que la sociedad como tal se empiece a reconstruir, replantear desde estos preceptos, desde el amor, desde la empatía como sostén. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo, pero eso viene justamente después del empoderamiento o a raíz del empoderamiento. Cuando yo empiezo a saber lo que sucede acá, la importancia de esto, la importancia de proteger y contener a los niños y a la familia, empiezo a convertirme en un agente multiplicador y un protector, más que un juez condenatorio o un juez inquisidor, que es lo que sobra hoy día por allí, los opinólogos de turno, que entonces llegan con su desinformación a querer imponerse o invalidar las cosas que quieren hacer las madres o los padres de una manera distinta. Por ejemplo, cuando nosotros queremos abordar las revistas del amor, nos falta, si estamos en un espacio público, la persona que venga a opinar o a mirar mal o a decir que, hey, pero por eso es que los niños no sirven y, no sé, y con sus recomendaciones que incitan al castigo y a la violencia y que no tienen ningún tipo de justificación, ningún tipo de fundamento y que están totalmente desvirtuadas y que lo que llevan es a la repetición de un patrón de violencia. Entonces, eso que está allí ya, la única forma de deconstruirlo es comenzando por nosotros y justamente convertirnos en multiplicadores, pero no evangelizadores, sino más bien predicadores con nuestro propio ejemplo. Entonces, el empoderamiento por eso es clave. ¿Ok? La lactancia, por supuesto que es un punto a favor, porque un puerperio donde hay lactancia materna, hay, en ese puerperio hay la oxitocina, la prolactina y todas estas hormonas endorfinas, que son hormonas del bienestar, que garantizan que haya un equilibrio entre todo eso que se está viviendo y el sentir y el redescubrirse de esta mujer como madre, como mujer y como todo. Por supuesto, hay mujeres que optan por no lactar y eso es totalmente respetable, pero no podemos dejar de decir que la lactancia es fundamental, ¿ok? Si alguien opta por no amamantar y opta por el biberón, y insisto, su decisión es respetable, entonces que haga esto desde el amor, que es lo importante, que entonces no esté el amor por fuera, que no sea dar un biberón por darlo. Y no es porque esta persona sea, o sea, si la persona lo llega a hacer desde ese contexto, no es porque esta persona esté desconectada, sino que sencillamente quizá no se lo ha planteado. Ok, como hemos hablado muchas veces con algunas mamás que tienen estas inquietudes, que se les dice, es preferible si tú no quieres dar teta y estás demasiado eh, eh, negada y te está generando un conflicto mayor, que lo reemplaces, pero con el amor incluido. Eso sí, el amor, el contacto y toda la vinculación. Eso es importante. El colegio también, por supuesto, facilita las cosas acá, porque dormimos más, entonces descansamos mejor, hay vinculación, los bebés son más tranquilos, sí, son más tranquilos. Hay gente que dice, ¿qué? ¿Y el mío? Bueno, imagínate si no colechara sería mucho más angustiante para ti todo. Entonces, pero también es una elección. Hay personas que pueden optar por él y personas que pueden decir que no. Pero entonces, si no van a optar por el colecho, que no se olviden que el vínculo y el contacto con los niños es fundamental. Entonces, si no vas a dormir con ellos en la misma habitación o en el mismo lecho, no olvides que si tienes, deberías saber que necesitas cargarlos y abrazarlos y contenerlos mucho. Y si no duermen contigo, entonces tienes que abrazarlos y contenerlos más, porque te van a reclamar ese contacto que no tienen a la hora de dormir en el día a día. Entonces, el colegio también sería una recomendación que no deberíamos dejar por fuera. Aparte de la tribu, también en algunos casos, si, especialmente cuando llegamos al estado de depresión postparto, es fundamental buscar ayuda, pero elegir bien el tipo de ayuda que se va a buscar. Ahí sí soy enfático, ahí no estoy con medias tintas.
Porque muchos de los especialistas que atienden este tipo de situaciones lo que hacen es recurrir a la medicación. Y no, absolutamente no. Por supuesto que habrá casos extremos donde, bueno, será la única manera de conseguir un pequeño equilibrio donde después abordar y conseguir el, el fluir y el trabajar estas emociones y lo que sea que está removido. Pero la medicación muchas veces es lo que es una manera fácil de como que aplacar algo desconectando algo. Y cuando se desconecta, lo que está generando el conflicto, eso termina pasando sus secuelas a posteriori. El caso que les comenté al principio de la mujer que tenía la depresión postparto por 5 años extendidos había sido justamente había estado medicada. Y era como que había un cable desconectado. Y la clave para lograr la solución de este caso fue reconectar y trabajar, pero obviamente reparar muchas cosas que se debían a todo este tiempo de desconexión y de abuso en la medicación, porque también no hay que caernos a mentiras. Algunos especialistas son expertos en abusar con la medicación y esto pasa con la mujer en puerperio, pasa con los niños también cuando son diagnosticados con estas benditas etiquetas, que bueno, es otro tema que en muchas ocasiones vamos a estar abordando o hemos estado abordando y hay que hacer el llamado y el, el énfasis en que hay que tener cuidado con esto. Hola Andrea Guzmán, bienvenida. Entonces ya estamos cerrando, aquí estamos ya en el tiempo, además que tengo allí a Eva que la tengo que atender, está Janet trabajando y estamos aquí con un caso de salud. Entonces, bueno, estas son las claves esenciales para un puerperio feliz, exitoso, pleno. Si tienen alguna observación, alguna pregunta posterior, me la pueden dejar en el Instagram para responder preguntas. A algunas personas sí les funciona, pero a mí me complica un poco. Puede ser que se traspapele, entonces no voy a mentirles. Para que sea más personal, sugiero que mejor por mi WhatsApp, no hay ningún problema, ese WhatsApp es justamente para eso, para mi trabajo, más 51 si están fuera de Perú, y entonces 917-859-338, 917-859-338, y si están fuera de Perú, el prefijo más 51, o mi correo electrónico elviscanino@gmail.com. Esta transmisión, igual que todas las anteriores, va a ser montada en el canal de YouTube. El canal es Elvis Canino Dula, se escribe Doula. Allí mañana mismo seguramente está ya montada. La pueden ver en diferido, compartir con quienes quieran que les llegue esta información y escuchar en más ocasiones en caso de que necesiten repasar algo de lo que sugerimos aquí. Por supuesto que faltó cosas que decir. El puerperio es un tema largo, pero ya vamos a hacer repetición de esta transmisión. Vamos a hacer más transmisiones, mejor dicho, sobre el puerperio, porque es un tema con mucha tela que cortar. Ha sido un placer. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche, hora Perú. Se les quiere. Bendiciones. Y bueno, ya saben, sean felices antes que nada y cero perfección, pero mucha coherencia. Esa es la clave. No hay que ser perfecto. Eso, olvídense de perfección. Mamá perfecta, papá perfecto. Olvídense de eso. Pero sí la coherencia, que la coherencia sea nuestro hilo, porque la coherencia es una especie de, de camino que nos va a mantener allí, en la cordura, en la, en la en el camino del amor, valga la redundancia, y nos va a tener los pies a la tierra, nos va a mantener en autoobservación. Y nuestros hijos siempre nos van a reflejar cuando estamos siendo coherentes o cuando empezamos a ser incoherentes. Entonces, sigamos acá. No olviden que se pueden suscribir al canal de YouTube para que les avise cada vez que se monta un video, porque no es solamente las transmisiones, sino que vamos a estar montando muchos videos explicativos de lo que les dije hace rato, cómo hacer un círculo de hombres, también cómo hacer un círculo de mujeres, sugerencias hechas por nuestra experiencia, de muchas otras cosas, de la historia de la lomita, que ya me lo han pedido, la historia del parque reducto, que también me lo han pedido, y muchos otros temas como la raíz de la violencia, que lo quiero por fin editar, ya está listo, pero lo quiero editar este, eh, de manera explicativa con láminas y presentaciones, a ver si eso también lo riegan, ¿ok? Lo difunden por allí y que siempre deje una semillita de amor. Besos, que estén bien.